Good evening, good afternoon, and good morning, and welcome to a global audience. I'm Nona Baker and have the honour to be co-chair of MPN Voice. A welcome to our webinar for parents of children and adolescents with an MPN. We're delighted and very excited to be collaborating with our French friends from Vivre avec NMP. This is the first webinar that we have done using AI avatars, which means that the clinical talks will be available in different languages. A very exciting development for both our organizations. On behalf of both organizations, I would really like to thank everyone who has made this possible. I know the teams involved have worked long and hard to make this happen. As a community, we're very, very grateful to you all. Thank you. I'm now going to introduce you to Karen Torrente-Leroux, who is the president of Vivre avec NMP. Bonsoir, bienvenue dans cette première webconférence de l'année 2025. Donc, dans le cadre de notre programme Allo Hémato, cette première webconférence est donc le fruit d'une collaboration avec nos amis anglais de NP Voice. On en a eu l'idée en septembre dernier autour d'un café en Pologne. Depuis, on a tous travaillé pour vous proposer aujourd'hui cette émission consacrée au NMP chez les enfants et les adolescents. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous les professeurs Claire Harrison et Jean-Jacques Kiladian et le docteur Juan Carlos Hernandez Boluda. Merci donc infiniment à tous les trois, ainsi qu'à l'équipe du professeur James Théo du King's College Hospital pour avoir permis de mettre l'intelligence artificielle aux manettes pour les traductions. Côté pratique, je vous rappelle qu'il ne faut pas prendre de capture d'écran de tout ce que vous allez voir, de ne pas les diffuser. Ça serait vraiment très, très sympa de votre part. Et puis, vous allez rentrer dans une salle où vous allez avoir tout en français. Et puis, on se retrouvera pour un temps d'échange dans une salle commune. Donc, laissez-vous guider. Vous allez voir, c'est assez intuitif. Et à tout à l'heure. Thank you, Karen. And now I'm going to welcome Professor Claire Harrison, who will talk to us about the clinical talks. Hello, everyone. It's a great pleasure to be here. I'm going to ask my colleagues to introduce themselves in a moment. I'm sure you all know them. They do a lot of work for MPN patients across the globe. And it's a huge privilege to be here with all of you this evening. So, Jean-Jacques, I wonder if you would like to say good evening. Merci beaucoup, Claire. Merci à tous. Je suis très heureux de participer à cette webconférence. Donc, je m'appelle Jean-Jacques Kiladian. Je travaille à l'hôpital Saint-Louis à Paris, en France, où je m'occupe plus particulièrement d'un centre intégré qui s'occupe des patients porteurs de néoplasie myéloproliférative. Et je vais vous parler aujourd'hui de généralité sur ces maladies et de génétique. Et je serai très heureux de répondre à vos questions avec mes collègues tout à l'heure. Perfect. And Juan Carlos, I think you are in Valencia this evening, and perhaps you would be generous enough to say hello as well. Thank you so much. Sí. Muchas gracias, Claire. Sí, estoy encantado aquí de participar en esta reunión con este formato tan especial, tan atractivo. En efecto, trabajo en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y desde hace ya años me dedico a las enfermedades mieloproliferativas y también al trasplante. Y tengo el privilegio de ser el coordinador del subcomité de enfermedades mieloproliferativas de trasplante del Grupo Europeo. Y bueno, pues estoy encantado de poder aclarar cualquier duda después de nuestra ronda de presentaciones con vosotros. Fantastic. And so you can see the topics that we will be speaking on, and one of us will be a genuine person in each film, and one of us will be an avatar, and the others will be avatars. We hope that this works well for you, and we look forward to interacting with all of you later. Hola a todos, hoy voy a explicar cómo se desarrollan las neoplasias mieloproliferativas
Estas son enfermedades de la sangre. Pero ¿de qué está compuesta nuestra sangre? Probablemente ya lo saben, hay células en la sangre que circulan en nuestro torrente sanguíneo y hay tres familias principales de células. Primero que nada están los glóbulos rojos, que son esenciales porque transportan oxígeno desde los pulmones a todos nuestros órganos, permitiendo que todos nuestros órganos vivan y funcionen correctamente. También hay células pequeñas llamadas plaquetas, que son responsables de coagular la sangre. Ellas entrarán en acción, por ejemplo, en caso de sangrado. Si te cortas, son las plaquetas las que vendrán a tapar los pequeños vasos al principio para detener el sangrado. Y finalmente los glóbulos blancos. Hay varios tipos, pero en general, todas estas células, todos estos glóbulos blancos, sirven para defendernos contra agentes infecciosos o contra células anormales que puedan aparecer en nuestro cuerpo. Así que todas estas células que circulan en la sangre tienen una vida útil limitada. Un glóbulo rojo, por ejemplo, vive en promedio 3 meses. Una plaqueta vive aproximadamente una semana. Algunos glóbulos blancos solo viven unas pocas horas. Así que nuestro cuerpo necesita constantemente producir nuevas células sanguíneas para mantener un funcionamiento normal. ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre en la médula ósea. No debe confundirse con la médula espinal, que está en nuestra columna vertebral y contiene nervios. Aquí, la médula ósea se encuentra en el centro de los huesos de nuestro cuerpo, en todos los huesos. Y en esta médula ósea encontramos lo que se llaman células madre hematopoyéticas, que son como semillas. Eso puede dar lugar a todas nuestras células sanguíneas, nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas, nuestros glóbulos blancos. Dependiendo de las necesidades, estas células madre tienen dos propiedades principales. El nacimiento de nuestras células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Según necesidades, estas células madre tienen dos propiedades. Pueden proliferar, multiplicarse, de modo que de una sola célula madre pueden producir varias, decenas o cientos de células finales y pueden diferenciarse, es decir, estas células madre únicas podrán, dependiendo de las necesidades, transformarse o producir glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos. Esto ocurre bajo la influencia de una serie de factores de proliferación o hormonas. Y si tomamos, por ejemplo, el caso de los glóbulos rojos, imaginemos que tienes menos glóbulos rojos en circulación, lo que llamamos anemia. El cuerpo lo notará y producirá una hormona, la famosa eritropoyetina o EPO. ¿Sabes que algunos atletas la usan como una forma de dopaje? ¿Cómo funciona esta EPO? Esta EPO, que se produce cuando nos faltan glóbulos rojos, se unirá a las células madre hematopoyéticas para enviarles una señal. Y dice que necesitamos hacer glóbulos rojos, así que esta célula se multiplicará, proliferará y eventualmente producirá glóbulos rojos para normalizar el número de células sanguíneas en circulación. ¿Cómo funciona esto? Aquí tienes una representación de la membrana de nuestra célula madre, su pared exterior, y aquí su núcleo con sus genes. Cuando nuestro agente de proliferación llega, es aquí. En este caso, la eritropoyetina se unirá a la superficie de esta célula hematopoyética en lo que llamamos un receptor específico. Esto llevará a la activación de este receptor y a una cascada de señales dentro de la célula que llegará hasta el núcleo de la célula para activar los genes, que transforman esta célula en glóbulos rojos. Entonces, para resumir, te faltan glóbulos rojos. Tu cuerpo sintetiza EPO, que se unirá a la célula madre hematopoyética y le dirá que produzca glóbulos rojos. Y como puedes ver en este diagrama, un elemento fundamental de esta cascada de señalización, el primero, que es activado, básicamente por la EPO, es una enzima llamada HK2. Y por supuesto, hablaremos mucho sobre ello en las neoplasias mieloproliferativas. Entonces, ¿qué sucede en las neoplasias mieloproliferativas? De hecho, hay un exceso de proliferación. En las neoplasias mieloproliferativas, la médula ósea y nuestras células madre proliferan sin razón. No necesariamente necesitamos tener glóbulos rojos, pero las células madre hematopoyéticas, por ejemplo, en la policitemia vera, producirán glóbulos rojos de manera desregulada cuando no hay ninguno no necesariamente necesario,
y esto llevará a un exceso de células en el torrente sanguíneo. Este también es el caso en la trombocitemia esencial, donde la célula madre produce demasiadas plaquetas. A pesar de que no lo pedimos, el conteo de plaquetas basal era normal. ¿Cómo ocurren estas anomalías, estas proliferaciones excesivas? De hecho, es a través de mutaciones que ocurren dentro de estas células sanguíneas, estas células madre hematopoyéticas. Así que estas son mutaciones que no encontramos, por ejemplo, en el cabello, en la piel o en otras células, sino solo en células madre hematopoyéticas y sus resultados. Así que las células sanguíneas. Y hay 3 mutaciones principales en las neoplasias mieloproliferativas. La más común es la mutación de la enzima, conocida como tirosina quinasa, PAK2, de la que acabamos de hablar, y que está relacionada con los receptores de estas citoquinas. En el lado opuesto de esta diapositiva, ves otro receptor, el receptor de otra hormona llamada trombopoyetina, que es la hormona que ayuda a producir plaquetas. Este receptor se llama MPL y también puede estar mutado, llevando una mutación que, evidentemente, se encuentra más a menudo en las trombocitemias esenciales. Y finalmente, la tercera mutación, y la última que se descubrió, es la mutación del gen de la calreticulina, o CALA, que actúa como un regulador falso y activará nuestros receptores, notablemente el receptor de trombopoyetina MPL, como si tuviera su ligando, la trombopoyetina. Pero es un regulador falso activado, así que hay 3 mutaciones principales en las NMP, HAK2, CALA y MPL. Estas mutaciones afectarán a los progenitores de células sanguíneas en la médula ósea. Lo que sabemos es que son adquiridas, lo que significa que no son congénitas, no existen desde la formación del embrión, sino que aparecerán en las células durante la vida. Así que, estas 3 mutaciones no se transmiten a los hijos de manera hereditaria. Ocurren en cada individuo y serán responsables de una enfermedad. Sin embargo, pueden ocurrir y ser detectadas mucho antes de que aparezca la enfermedad. A veces décadas antes, y ahora sabemos que en algunas personas estas mutaciones se adquieren incluso en el útero antes del nacimiento. Sin embargo, la enfermedad solo se desarrollará varios años después, a veces décadas después. Pueden ser diagnosticadas y detectadas a través de un simple análisis de sangre, ya que analizaremos las células que circulan en el torrente sanguíneo y veremos si llevan estas 3 mutaciones o no. Como puedes ver en esta diapositiva, estas 3 mutaciones se encuentran en las NMP, excepto que en la policitemia vera, casi solo hay mutaciones de HAK2. Nunca encontramos mutaciones de calreticulina o MPL. Por otro lado, en la trombocitemia esencial y en la mielofibrosis primaria podemos encontrar las 3, pero con diferentes frecuencias. Como puedes ver en esta tabla, por ejemplo, la mutación de HAK2 es la más común en las 3 enfermedades, casi exclusivamente en la policitemia primaria, y está presente en más de la mitad de los pacientes con trombocitemia esencial o mielofibrosis primaria. En estos pacientes, la segunda mutación más común es la de calreticulina, que se encuentra en el 20 al 30% de los pacientes. Y finalmente, las más raras, las mutaciones de MPL, que se encuentran en aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con mielofibrosis o trombocitemia esencial. ¿Cuál es la principal y más peligrosa consecuencia, al menos al principio de la enfermedad? Esto es lo que llamamos trombosis, que es la formación de coágulos. En NMP, ves que la circulación sanguínea se verá afectada porque hay demasiadas células en el vaso sanguíneo. A diferencia de la situación normal aquí, hay una especie de cuello de botella. Eso hará que la circulación sanguínea se ralentice y promoverá la formación de estos coágulos, de estas infames trombosis. Además, las células en las NMP están un poco sobreexcitadas, están excesivamente activadas, y así, esto también contribuirá a la formación de coágulos. Estos coágulos pueden ocurrir en cualquier vaso, tanto en venas como en arterias. En las venas, esto es lo que llamamos flebitis. Cuando sucede, por ejemplo, en una vena, en la pierna, en forma de coágulos, puede ser obviamente más peligroso. Puede afectar las arterias coronarias, por ejemplo, causando infartos, los vasos cerebrales, con la formación de accidentes cerebrovasculares, los infames derrames. Así que, todas estas complicaciones de la trombosis
son lo que obviamente queremos evitar. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, reducimos este exceso de células por varios medios que discutiremos más adelante. También hay desarrollos posteriores que pueden ocurrir, y estas enfermedades pueden evolucionar entre sí. Por ejemplo, la policitemia o la trombocitemia esencial pueden transformarse con el tiempo en mielofibrosis, con la aparición de fibrosis en la médula ósea. Como veremos más adelante, desafortunadamente, en algunos casos, aunque menos frecuentemente, las NMP también pueden evolucionar hacia formas más agresivas con el tiempo, como las leucemias agudas, por ejemplo. Afortunadamente, esta última transformación es rara, tarde, y debemos hacer todo lo posible, por supuesto, para prevenirlo. Mencionamos anteriormente que estas enfermedades no son hereditarias y no se presentan en las familias. Eso no es del todo cierto, ya que en el 5 al 10% de los pacientes hay varios casos de neoplasias mieloproliferativas en la familia, definiendo formas familiares. Estas formas familiares rara vez se explican a través de mutaciones de HAC2-MPL. O CALAIR, por ejemplo, como mencioné anteriormente, estas no se transmiten de padres a hijos, aparecen dentro de las células una vez que ya están formadas. Por otro lado, en casos raros, por ahora, a pesar de la extensa investigación a nivel mundial durante años, casi nunca hemos encontrado estos genes, que son la fuente de estas formas familiares, excepto en un caso muy específico, que se encuentra solo en familias de Martinica o Guadalupe, donde descubrimos estas anomalías algo inusuales, ATG2B y G-SKIP, que están relacionadas a los genes ubicados en el cromosoma número 14, por lo que no están relacionados con el sexo. Estos no son los cromosomas X y Y que se encuentran en hombres o mujeres. Aquí afecta a un cromosoma que llamamos somático normal, y estas mutaciones, ATG2B y G-SKIP, que se encuentran nuevamente solo en familias con síndromes de neoplasias mieloproliferativas, son responsables de todos los tipos. Podemos ver que aparecen trombocitemias, mielofibrosis y policitemias, con, sin embargo, una mayor frecuencia de trombocitemias esenciales, y estas formas relacionadas con estas mutaciones son generalmente formas más agresivas. Eso tendrá una mayor tendencia a progresar hacia formas más severas de enfermedades, como las leucemias agudas o los síndromes mielodisplásicos. Aquí ves ejemplos de 3 familias. Estos son árboles genealógicos. Los cuadrados pequeños representan a los hombres y los círculos representan a las mujeres. Y puedes ver que en estas familias muchos miembros pueden verse afectados por una neoplasia mieloproliferativa, ya sea trombocitemia esencial, policitemia vera, mielofibrosis o incluso leucemias agudas. Así que un caso muy específico para el cual encontramos anomalías genéticas, pero en la gran mayoría de las formas familiares, hoy en día, aún no hemos encontrado las mutaciones que causan estas raras formas familiares, y es importante recordar que la mayoría de los casos son lo que llamamos formas esporádicas, es decir, formas que ocurren por casualidad, pero que no se transmiten en las familias de padres a hijos, al menos no de una manera directa. Para concluir, las neoplasias mieloproliferativas son enfermedades de proliferación que producen demasiadas células. Cuando no se les ha pedido, hay un linaje que generalmente predomina y nos permite clasificar estas enfermedades. Cuando se trata de glóbulos rojos, será policitemia primaria o policitemia vera. Cuando se trata de plaquetas, por ejemplo, será trombocitemia esencial, afortunadamente. Como les mostré, estamos comenzando a entender los mecanismos que conducen a estas enfermedades. Bueno, y esto también abre nuevas perspectivas terapéuticas con las famosas terapias dirigidas que buscarán atacar estas diferentes anomalías en la fuente de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Claire Harrison. Trabajo en los hospitales Guy's y St. Thomas, Londres. Y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy mientras comenzamos este viaje para aprender más juntos. Mi trabajo es hablar sobre la información que tenemos y algunas investigaciones actuales sobre las neoplasias mieloproliferativas para jóvenes. Ahora,
sabemos que las neoplasias mieloproliferativas son raras en pacientes que tienen menos de 25 años. De hecho, un dato sorprendente es que la ocurrencia de estas condiciones es aproximadamente 100 veces mayor en pacientes mayores de 60 años que en aquellos que tienen menos de 25. Sin embargo, eso no significa que no sepamos nada sobre estas condiciones para los jóvenes. Antes de profundizar en alguna de la información más reciente que tenemos, quería reflexionar sobre eso. Como comunidad clínica, somos conscientes de que tener estas condiciones, a veces llamadas cánceres, que en algunos países no se refieren exactamente como cánceres, presenta varios desafíos para todos nuestros pacientes, pero especialmente para los jóvenes, sentimos que son diferentes. En comparación con nuestros pacientes mayores, puede haber preocupaciones específicas en torno a el embarazo, poder cumplir con ser padre, la vida sexual, la capacidad de viajar, más preocupaciones, quizás, sobre los efectos a largo plazo del tratamiento y preocupaciones sobre cómo este diagnóstico impactará su vida. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es información de un estudio que Jean-Jacques Lajeune, yo misma, y colegas de otras partes de Francia, Jean-Christophe Iannotto, y particularmente Marta Sobas, hemos estado liderando en nombre de un grupo llamado la Asociación Europea de Hematología, o EHA, Grupo de Trabajo Especial de NMP, o SVBG. Hace algún tiempo, cuando Jean-Christophe vino de Francia para trabajar con nosotros en el Hospital Guy's en Londres, para explorar lo que se sabía sobre los pacientes diagnosticados con menos de 25 años, y recopilamos información a través de este grupo, que es un grupo colaborativo de expertos y personas interesadas en las NMP. Se involucraron 46 clínicos de 15 países y en el lado derecho de la diapositiva pueden ver los diferentes países y el número de pacientes que provienen de esos países. Los principales objetivos eran describir a la población infantil y de jóvenes en términos de su diagnóstico y resultados relevantes. Así que DFS significa supervivencia libre de trombosis, MFS significa supervivencia libre de mielofibrosis y OS significa supervivencia general. Y también queríamos investigar el impacto del tratamiento en términos de eventos a largo plazo como la trombosis y mielofibrosis. La mayoría de estos pacientes eran pacientes con ET-IPB. No recopilamos suficientes datos para hacer recomendaciones claras sobre los pacientes con mielofibrosis. Así que, cuando miramos a esta población, podemos ver que el paciente más joven tenía menos de 1, pero en general menos de 3. El 4% de los pacientes tenía menos de 10 años en el momento del diagnóstico. La edad media al diagnóstico fue de 20 años. Y habíamos seguido a estos pacientes durante algún tiempo para cuando los incluimos en esta recopilación de datos. Así que la edad en el momento en que incluimos los datos era de 28 años en términos de la mediana. El más joven tenía 6 años y el mayor tenía 7. Puedes ver que la gran mayoría, nuestros pacientes, el 89% de ellos tenían T o PV. Los otros tipos de neoplasias mieloproliferativas que aparecen en la parte inferior de la diapositiva eran más raros y por lo tanto es más difícil decir algo sobre estos tipos de NMP en términos de esta recopilación de datos. Aquí puedes ver instantánea los pacientes en el momento del diagnóstico, por ejemplo, sus conteos de sangre y algunas
diferencias en estos parámetros se muestran en esta diapositiva también. Aquí puedes ver, por ejemplo, que los conteos de plaquetas de los pacientes tendían a ser más altos en los pacientes con TE que en los pacientes con PB. Quizás no es sorprendente, y también que la hemoglobina tendía a ser más alta en los pacientes con PB. En cuanto a los síntomas de hiperviscosidad, como los dolores de cabeza, eran más comunes en los pacientes con PB. Un vaso agrandado y la fatiga también eran más comunes en los pacientes con PB, al igual que el llamado prurito acuagénico, que significa picazón, al estar en contacto con agua. Así que, en general, los pacientes con PI tendían a ser más sintomáticos. Pero cuando pensamos en lo que llamamos síntomas constitucionales, como la pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, estos son más comunes en pacientes con otras MP y eso. No es sorprendente porque estos son parte de los criterios de diagnóstico para estas condiciones. Ahora, echemos un vistazo al seguimiento. ¿Y qué tipo de tratamiento tuvieron estos pacientes? Así que, en general, el tiempo mediano de seguimiento fue de poco menos de 10 años. Y el 40% de estos pacientes tuvo más de 10 años de seguimiento. La mayoría de los pacientes, como puedes ver, recibieron medicamentos antitrombóticos como aspirina en dosis bajas. Y algunos pacientes fueron tratados con flebotomías, que es un tratamiento común para la policitemia vera. En cuanto a los tratamientos citorreductores, son tratamientos para controlar el conteo de sangre. Puedes ver en esta diapositiva un poco más complicada la primera línea. Más de 2/3 de estos pacientes recibieron un tratamiento citorreductor. Y puedes ver el tipo de tratamiento aquí en este gráfico. El 51% de estos pacientes recibió hidroxiurea como primer tratamiento y poco más de una cuarta parte tuvo anagrelida o otra cuarta parte interferón. Y puedes ver los diferentes tipos de tratamiento según los diferentes diagnósticos, con más pacientes con TE, recibiendo anagrelida y más pacientes con PB, recibiendo interferón. En general, observamos que el uso de estos medicamentos era más común de lo que podríamos predecir siguiendo las guías internacionales. Ahora, ¿qué pasa con los eventos vasculares? Como sabes, la coagulación de la sangre y el sangrado son más comunes en pacientes con NMP. Curiosamente, encontramos que la trombosis ocurrió en aproximadamente el 10% de los pacientes en el pasado y el sangrado en alrededor del 6%. Gracias. En cuanto a los nuevos eventos después del diagnóstico, nuevamente, la trombosis fue más común que la hemorragia, pero solo un poco. La mayoría de los eventos trombóticos fueron venosos y los eventos recurrentes ocurrieron en aproximadamente 1/3 de los pacientes. Esto es más alto de lo que esperaríamos en una población de pacientes que normalmente consideraríamos de bajo riesgo. Si miras lo acumulado, riesgo de trombosis, esto es algo que describimos médicamente. Puedes ver en el gráfico el riesgo a 1 año, a 5 años y a 10 años. Y puedes ver que este riesgo generalmente aumenta con el tiempo. Y quizás sea más común en pacientes con policitemia vera, pero por supuesto no. Todos los pacientes experimentaron una trombosis, así que esto es lo que muestra este gráfico en la diapositiva de la derecha. Pero en realidad el 70% de los pacientes a lo largo del tiempo no experimentaron una trombosis. También podemos decir que el riesgo de trombosis no se correlaciona particularmente con el tipo de NMP. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos los eventos de transformación? Una cosa que fue muy sorprendente aquí es que los eventos de transformación eran mutuamente excluyentes, así que solo ocurrió un tipo de evento de transformación para
cada paciente. La mayoría de las transformaciones ocurrieron en pacientes, ya sea transformándose de T a P, y esto generalmente ocurría alrededor de un punto de tiempo de 10 años, pero el evento de transformación más común fue hacia la mielofibrosis, que parecía ser más prevalente en pacientes con TE. Si miras estos números, pero recuerda, el 70% de la población de pacientes eran pacientes con TE, así que en realidad fue prácticamente lo mismo. Entre T y PB, la ocurrencia de leucemia aguda fue rara en los pacientes de esta cohorte, lo cual es algo bueno. Recientemente hemos planteado una pregunta. ¿Cuál es el impacto del tratamiento sobre la transformación y también sobre la trombosis? No les estoy mostrando la información sobre cuál es el impacto del tratamiento en la trombosis porque no encontramos un impacto fuerte. Eso no significa que el tratamiento no reduzca la trombosis, pero simplemente significa que el número de eventos fue bastante pequeño. Al observar los eventos de transformación y específicamente la supervivencia libre de mielofibrosis, MFS, encontramos que para los pacientes tratados con interferón, ninguno de estos pacientes desarrolló mielofibrosis. Y puedes ver eso en esta tabla en el lado izquierdo. El 100% de los pacientes que recibieron interferón estaban libres de mielofibrosis. Y puedes ver los otros tipos de tratamientos, hidroxiurea, anagrolida o de hecho sin citorreducción y el riesgo de mielofibrosis con estos tratamientos. Esto no significa que debamos tratar a todos los pacientes con interferón, pero nos está diciendo algo sobre el impacto de este tratamiento. Ahora, otro factor importante para los jóvenes es hablar sobre tener hijos. Y solo quiero compartir contigo, antes de pasar a información sobre el embarazo, los datos que recopilamos como parte de este estudio a través del grupo europeo. En general, encontramos 119 pacientes que experimentaron un embarazo. La tasa de nacimientos vivos fue del 78%. Esto fue principalmente en pacientes con TE. Y de hecho, si miras toda la literatura médica, sabemos mucho más sobre T en el embarazo que en las otras MPN. El 20% de los pacientes fueron tratados con un medicamento. La mayoría de estos pacientes fueron tratados con interferón, que es lo que consideraríamos un medicamento seguro durante el embarazo. Ahora, unas palabras más sobre el embarazo y la anticoncepción. La mayoría de las formas de anticoncepción para jóvenes con NMP son adecuadas, pero no se recomiendan los anticonceptivos hormonales que contengan estrógenos, comúnmente conocidos como la píldora anticonceptiva combinada. Esto se debe al riesgo de trombosis. Ahora, cuando pensamos en el embarazo, intentaríamos hablar de esto con todos nuestros pacientes jóvenes con NMP. Obviamente no con los muy jóvenes, pero donde consideramos que es apropiado. Y específicamente les pedimos a nuestros pacientes que vengan a nosotros si realmente están pensando en el embarazo. Y cuando hacemos eso, les aconsejaríamos sobre los riesgos que acabas de ver. En general, el embarazo es exitoso. Quisiéramos optimizar el control de su enfermedad, controlar cualquier otro factor de riesgo, por ejemplo, decirles que dejen de fumar. Si están tomando algunos medicamentos, específicamente hidroxiurea, anagrelida o ruxolitinib, ¿querríamos cambiar a otro tratamiento antes del embarazo? Y les aconsejaríamos, cuando te quedes embarazada, informa a tu equipo, sigue el consejo estándar. Por ejemplo, toma ácido fólico. Si tienes policitemia vera, probablemente te falte hierro. Y durante el embarazo nos gusta mucho dar suplementos de hierro, pero le decimos a nuestros pacientes que por favor no tomen hierro durante el embarazo sin hablar con nosotros. Ofreceríamos aspirina en dosis bajas, una flebotomía o sección venosa está bien
Podríamos ofrecer inyecciones para reducir el riesgo de coagulación de la sangre, coagulación, y escaneamos regularmente los embarazos. Para los pacientes donde pensamos que el embarazo es de alto riesgo, eso sería si han tenido un coágulo antes. Por ejemplo, ofreceríamos de manera rutinaria interferón y una inyección anticoagulante y haríamos un monitoreo más frecuente del embarazo. Después del parto, normalmente recomendaríamos lo que el obstetra considere que es la mejor manera de hacer el parto. Normalmente daríamos una inyección de heparina de bajo peso molecular en dosis baja, que es este anticoagulante, después del embarazo, durante al menos 6 semanas. Generalmente surge una pregunta adicional. ¿Debería hacerse la prueba al bebé para MPN? En general diríamos que no, ya que el riesgo de heredar estas condiciones es bajo. Ahora, quiero cerrar diciendo cuál debería ser nuestro plan. Nuestro plan B debería ser publicar, compartir y hablar sobre los resultados, y estamos publicando estos resultados. También estamos planeando colaborar, reunir directrices internacionales, y hemos invitado a los pacientes a ser parte de este trabajo, y estaremos haciendo esto a través de nuestras redes europeas e internacionales. También siento que es muy importante formar una red de apoyo de jóvenes y sus familias, y este seminario web de hoy es una culminación de este trabajo y realmente espero que sigamos compartiendo información juntos en este tipo de entorno. Así que estoy muy feliz de estar aquí hoy. Espero con ansias las preguntas después y me gustaría agradecerles mucho por su atención. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Hernández Boluda y trabajo en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, en España. Y para mí es un placer participar de esta reunión virtual que estoy grabando a principios de enero y por tanto les deseo a todos un muy feliz año 2025. Mi charla se va a centrar en el papel del trasplante en el manejo de las enfermedades mieloproliferativas y de algunos nuevos tratamientos. Seguramente esta diapositiva que me ha prestado la doctora Claire Harrison se ha podido mostrar anteriormente y es la idea que tenemos actualmente de estas enfermedades como un proceso evolutivo en el cual pues, algunos individuos desarrollan alguna de las alteraciones genéticas que podrían dar lugar a las enfermedades mieloproliferativas, lo que se llama hematopoiesis clonal, y cómo la expansión de estas alteraciones genéticas junto a la aparición de nuevas alteraciones, pues condiciona la aparición de una trombocitemia o una policitemia vera, eventualmente pues la progresión a una mielofibrosis y muy raramente la evolución a una leucemia aguda. En los últimos años ha habido muy importantes avances en el campo de las enfermedades mieloproliferativas. Hay muchísimo mejor conocimiento de la causa que origina estas enfermedades. Hay un gran avance en la caracterización de los grupos de riesgo, es decir, a qué personas tienen más riesgo de desarrollar una trombosis o evolucionar a una mielofibrosis o eventualmente tener una leucemia. Y ha habido muy importantes avances en los tratamientos a la hora fundamentalmente de prevenir las complicaciones vasculares y también de controlar los síntomas. No hay un tratamiento totalmente óptimo, pero sí que ha habido un gran avance en los últimos, digamos, 10-15 años. Sin embargo, todavía hay algunas áreas en las cuales pues, estamos luchando por mejorar los resultados y es fundamentalmente en la detención o el lentecimiento de la progresión potencial de estas enfermedades y en el desarrollo de tratamientos curativos. Y en este sentido, seguro que aquí pues, es importante atacar aquellas vías,
aquellos mecanismos que están implicados en que las células malignas tengan viabilidad, sobrevivan. Hay que atacarlas desde diferentes puntos o seguramente que también podemos utilizar dianas con lo que se llaman terapias de inmunoterapia eh, a través de anticuerpos o vacunas que puedan atacar algunos antígenos que estén en la superficie de las células neoplásicas. Y bueno, esta es una diapositiva muy compleja, muestra lo que sería una célula de un paciente con enfermedad mieloproliferativa y la superficie de esa célula y sencillamente muestra la cantidad de tratamientos que se están investigando para atacar la viabilidad de estas células que tienen un crecimiento anormal y que pueden perjudicarnos. Algunos de estos tratamientos los voy a mostrar de una forma muy rápida en la segunda parte de la presentación. Pero lo primero sería hablar del trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es un procedimiento que actualmente pues, no se usa en trombocitemia y policitemia vera, se usa en mielofibrosis agresiva y que es un procedimiento que se sabe que es curativo. Realmente es el único tratamiento curativo de la mielofibrosis a día de hoy. Y eso se sabe porque hay muchos pacientes que se han trasplantado en las últimas décadas, como muestra esta imagen, y están vivos, se han curado de su enfermedad. Sin embargo, es un procedimiento que se utiliza en un subgrupo de personas con enfermedades mieloproliferativas, no más allá de un 10%, y estoy hablando de pacientes adultos de más de 18 años, porque en edad niños y adolescentes se emplea muy poco. Sin embargo, es un procedimiento, como digo, agresivo y por tanto se selecciona solo las personas con una enfermedad de muy alto riesgo. Y voy a mencionar, para que tengáis un poquito de conocimiento de en qué consiste, pues algunos aspectos, de una forma muy superficial, digamos. Lo primero que uno necesita es una fuente de progenitores de un donante, y esta fuente puede obtenerse de médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón, que actualmente utilizamos fundamentalmente la sangre periférica, es decir, como una máquina de diálisis que obtiene las células madre del eventual donante. Y la buena noticia es que actualmente prácticamente la totalidad de los pacientes pueden tener un donante porque no se requiere, como antes, que sea el donante 100% compatible, en lo que llamamos compatibilidad de unas moléculas que se llaman HLA, sino que actualmente con una compatibilidad del 50%, por ejemplo, de padres a hijos, el trasplante puede realizarse de forma exitosa. Y esto sería el esquema del trasplante. Tendríamos en primer lugar las células que aparecen con R del receptor, es decir, del paciente, y una vez aseguramos que tenemos células del donante, pues al paciente lo ingresamos, le damos quimioterapia fundamentalmente, que va a matar sus células de mielofibrosis, pero también las células sanas. Por lo tanto, tenemos que darle las células del donante y eventualmente en las siguientes semanas, al principio puede haber una convivencia de células del receptor y del donante, pero para que el trasplante sea exitoso, al final todas las células son células sanas del donante y aquí puede suceder que esas células ataquen la mielofibrosis, que es lo que suele suceder, pero también puede atacar el graft versus host, pueden también atacar al receptor. Y este es el problema fundamental del trasplante, esta falta de especificidad de este sistema inmunitario del donante y que puede conducir pues, a estas manifestaciones en la piel que tenemos aquí, que son pues, una agresión de las células del donante frente a los tejidos, pues en este caso la piel, del receptor. Y también, pues durante este periodo, el paciente está inmunosuprimido y puede tener infecciones oportunistas como neumonía o puede tener efectos adversos derivados de la quimioterapia. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, la edad de los pacientes que son sometidos al trasplante, y estos son datos del Registro Europeo de Trasplante, del MMT, es cada vez mayor. Y de hecho ahora
nos atrevemos a trasplantar gente que incluso tiene más de 65 o 70 años porque utilizamos procedimientos de trasplante pues más adaptados a la edad del paciente. Podéis ver aquí que el número de pacientes, estos son pacientes todos adultos, por encima de 18 años, pero en la juventud hay muy pocos pacientes que son sometidos a trasplante. Recientemente, para intentar cubrir esta falta de información acerca del trasplante en niños o adolescentes con mielofibrosis, se publicó este trabajo del Grupo Europeo de Trasplante y fijaros que en un periodo de 22 años, esto es un estudio retrospectivo, se pudo recoger información tan solo 35 casos, es decir, pocos pacientes, niños y adolescentes con mielofibrosis son sometidos al trasplante. Y la conclusión del trabajo fue fundamentalmente que el procedimiento fue exitoso con mayor probabilidad que los adultos con esta enfermedad. Lo que nosotros hacemos para sentar la indicación de trasplante es algo parecido a lo que se muestra aquí en esta figura. En un primer lugar, estimamos el riesgo de la mielofibrosis. El riesgo de la mielofibrosis es qué agresividad tiene esa enfermedad, cómo va a cortar la perspectiva de sobrevida de una determinada persona. Y determinamos aquellos pacientes que tienen menos de 5 años, y esto estoy hablando de nuevo en adultos, de estar vivos. Es la mediana de supervivencia, es decir, no necesariamente todos los pacientes que seleccionamos como de bajo, como de alto riesgo, van a fallecer en sus 5 años, ni muchísimo menos, pero tienen una probabilidad elevada de hacerlo. Una vez hemos seleccionado a esas personas, hay que calcular el riesgo del trasplante para intentar balancear el riesgo y el beneficio del procedimiento y esto explicarlo obviamente al paciente en un lenguaje adecuado para la toma de decisión consensuada. Y para esto utilizamos lo que se llaman modelos pronósticos. Este es uno de los más utilizados para definir el riesgo de la enfermedad, que se llama MIP70. No vamos a entrar en las variables que utilizan, pero características de la enfermedad, características genéticas, y te discrimina grupos de riesgo y los que digamos que van peor con un tratamiento médico, esos podrían ser candidatos a trasplantes y tienen un buen estado general. Y luego podemos estimar la probabilidad de éxito del trasplante también en función de una serie de características del paciente, de la enfermedad, del tipo de donante, para finalmente llegar a una toma de decisión en la cual tenemos los dos riesgos de la enfermedad y del trasplante y podemos discutir este balance de riesgos con el paciente y no necesariamente en muchos casos el trasplante es una decisión urgente en mielofibrosis, sino que se puede postergar hasta que todos estemos convencidos de que es el momento adecuado. En esta segunda parte de la presentación voy a comentarles de una forma breve algunos de los avances en el manejo de estas enfermedades. Empezaré con la trombocitemia esencial y este es el algoritmo de tratamiento que se utiliza de forma general en esta enfermedad. Hay algunos matices adicionales, pero bueno, esto sirve para ejemplificar en gran medida cómo trabajamos. Definimos una población de pacientes de alto riesgo con trombocitemia, que son los que tienen más de 60 años o han tenido una trombosis, ese es alto riesgo, el resto son bajo riesgo. En todos los casos controlamos los factores de riesgo cardiovascular, es decir, la hipertensión, el fumar, diabetes, el incremento de colesterol. Y si no hay contraindicación, damos en general dosis bajas de aspirina. Pero para las personas de alto riesgo es recomendable hacer un tratamiento citorreductor para controlar mejor los parámetros del hemograma, fundamentalmente el ascenso de plaquetas que hay en esta enfermedad. Y tenemos fundamentalmente estos tres agentes citorreductores, la hidroxiurea hidroxicarbamida, la anagrelida y el interferón. Y en este sentido, uno de los medicamentos que se está ensayando y que puede ser interesante incorporar en nuestro armamento de tratamiento es el Bovenstat. Es una nueva molécula que en ensayos clínicos pues, ha mostrado un buen perfil de tolerabilidad
así como un buen control de la cifra de plaquetas y de leucocitos, sin provocar, por lo general, anemia. Este medicamento está siendo comparado con el tratamiento estándar para ver si aporta algún papel en esta enfermedad. El algoritmo de tratamiento de la policitemia vera es similar. Aquí lo que hay también, muchas veces hay aumento de plaquetas, pero sobre todo hay un aumento del número de Matíes, lo que se llama hematocrito. Definimos esa población de alto riesgo, de nuevo, también edad más de 60 años o haber tenido trombosis. En todos los casos, control de los factores de riesgo cardiovascular y aspirina a bajas dosis. En los de bajo riesgo, el control del hematocrito fundamentalmente con lo que llamamos flebotomías, es decir, se le saca sangre periódicamente al paciente como si fuera una donación, pero esa sangre se desecha. Y en los de alto riesgo, tratamiento citorreductor. Y aquí tenemos en práctica clínica habitual la hidroxiurea o hidroxicarbamida, el interferón y el ruxolitinib. Pero hay algún nuevo fármaco en ensayo clínico. Por ejemplo, el rusfertide. El rusfertide es una molécula interesante, porque en condiciones eh, de normalidad hay una molécula que producimos en nuestro cuerpo que se llama epcidina, que la epcidina cierra la transferencia de hierro desde los macrófagos a los hematíes. Es decir, si no se produce esa transferencia de hierro, no se puede fabricar hematíes. Esto sucede en situaciones de inflamación. Pues el rusfertide sería un análogo, una molécula parecida a la epsidina, de forma que cerraría esta transferencia y entonces bloquearía la producción de hematíes, y se ha visto en ensayos clínicos que gente que necesita flebotomías porque tiene mucho hematocrito, tiene una policitemia vera, cuando se le administra esta molécula de forma subcutánea, pues deja de requerir flebotomías. Los puntitos rojos serían necesidad de sacarle sangre, y en la parte verde, cuando están recibiendo la medicación, pues se puede ver cómo esto frena la transferencia de hierro a los hematíes que no se produce. Una molécula interesante que está en fase de ensayos clínicos avanzados. El interferón se utiliza desde hace muchos años, pero su uso ha aumentado de forma importante, sobre todo en algunos países donde no lo utilizábamos mucho, como por ejemplo en España, quizá por la mala tolerabilidad de las antiguas formulaciones de interferón, pero ahora las formas pegiladas o el ropeginterferón que aparece aquí, pues por un lado se toleran mejor, y por otro ha habido estudios que se ha tardado mucho en obtener resultados, porque a veces en estas enfermedades necesitas muchos años para ver algunas complicaciones tardías de la enfermedad. Y lo que se ha visto en estos estudios de ensayos clínicos es que realmente los interferones son los fármacos que permiten obtener respuestas moleculares en una mayor proporción de pacientes, y ya hay algún trabajo con un largo seguimiento donde se muestran que quizá también estas respuestas duraderas del interferón podrían permitir incluso, quizá, reducir el riesgo de progresión de la enfermedad, en este caso policitemia vera, a mielofibrosis. En cuanto a la mielofibrosis, ya he hablado del trasplante para la gente de alto riesgo, con unas características, con un estado general adecuado, pero la mayor parte de los pacientes con mielofibrosis lo que reciben es tratamiento médico. Aquí la trombosis es un problema, pero hay otros, y fundamentalmente es una enfermedad más sintomática, y muchas personas pues tienen anemia, pierden peso, tienen molestias en relación a un bazo que les crece de una forma muy exagerada. El tratamiento en la práctica clínica habitual se centra pues, en función de los síntomas del paciente. Generalmente para la anemia tenemos algunos tratamientos eficaces, como la eritropoyetina, y para los síntomas, los medicamentos más útiles que se han introducido son los llamados inhibidores de JAK, que JAK es una diana cuya activación provoca mucha, lo que llamamos proliferación celular y síntomas, ¿no? ¿Qué avances hemos visto en los últimos años? Pues hay una vía de señalización, que está dentro de las células, que se llama de la familia TGF-beta. Bueno, solo hace falta saber los detalles, pero sencillamente que esta vía influye en la aparición de algunos síntomas de esta enfermedad, incluso quizá en el desarrollo de fibrosis,
de forma que si uno la bloquea, pues puede controlar síntomas, puede mejorar la anemia de los pacientes y ya hay varios medicamentos que están utilizando, se está utilizando el bloqueo de esta vía con resultados muy interesantes. Por ejemplo, el luspatercept, que es un anticuerpo que bloquea algunos ligandos que estimularían esta vía de señalización, pues es útil para la anemia de esta enfermedad y está en fase de ensayos clínicos también, en fases avanzadas de ensayos clínicos. También hemos incorporado inhibidores de JAK2 muy recientemente, porque tenemos el ruxolitinib que se aprobó en Europa por la agencia reguladora en el año 2012, pero fijaros que en el 2021 se aprobó el fideratinib y el año pasado se aprobó el momelotinib. Además, esta molécula tiene interés porque controla los síntomas constitucionales, pero también mejora la anemia de los pacientes. Y se está ensayando otra, el pacritinib, que está aprobado en Estados Unidos, no en Europa todavía, pero lo podemos utilizar dentro de ensayos clínicos y que es un fármaco interesante para gente que tiene la cifra de plaquetas muy bajita. Por tanto, esto también es un avance. Y luego ya para acabar, que se están combinando pues muchos fármacos a los que ya son eficaces, por ejemplo, la combinación de ruxolitinib con otras moléculas, aquí aparece pelabresib, con la idea esa de conseguir respuestas más profundas. No solo controlar el bazo mejor, que es así, sino incrementar el porcentaje de personas que disminuye la carga mutacional o disminuye la fibrosis que tienen en la médula ósea. Y esto es un campo de gran actividad en mielofibrosis y todos los años pues, vamos a los congresos buscando información actualizada sobre estos fármacos. También se han incorporado algunos tratamientos que se llaman inmunoterapias, fundamentalmente anticuerpos. En el campo de los mieloproliferativos vamos un poquito más lentos que en otras enfermedades porque las células de estas enfermedades no expresan en la superficie algo que les distinga del resto de las células normales y esto es fundamental para hacer un tratamiento dirigido. Pero, por ejemplo, la calreticulina mutada sí que puede abordarse y atacarse con anticuerpos y esto lo estamos investigando en ensayos clínicos. De forma que he hablado de algunas de estas moléculas a lo largo de mi presentación, pero como podéis ver aquí hay muchas otras. Es un campo en gran movimiento y afortunadamente creo que tendremos nuevos fármacos para el tratamiento de estas enfermedades. Y ya acabo con estas tres conclusiones, decir que el trasplante a día de hoy es el único tratamiento curativo de mielofibrosis, pero hay que seleccionar bien qué pacientes tienen que ser candidatos a este procedimiento, que hay múltiples fármacos en fase de ensayo clínico y algunos quizá con potencial de retrasar esta progresión de la enfermedad, que es una cosa que resulta importante. Y la investigación en este campo, afortunadamente, es muy importante y yo creo que nos podemos congratular por ello. Hay numerosos fármacos y mucha línea de investigación de laboratorio para intentar mejorar los resultados y seguramente que veremos grandes avances en breve. Y con esto lo dejo. Seguramente tendré ocasión de responder a sus preguntas durante el turno de preguntas. Muchas gracias a todos. I'm now delighted to welcome Alice, a young patient who's been inspirational in starting a young person's Facebook page, which now has over 330 followers and a social gathering. But she's also with her mum, Pam, and they are going to give us a talk about how they felt about the diagnosis of an MPN and give us some tips. Welcome, Alice, and welcome, Pam, and thank you for your contribution. Hello, my name is Pam. I live in England and I have a daughter, Alice, who has an MPN. Hello, my name is Alice. I have JAK2 positive ET, and we're really happy to be speaking to you today about our experiences. So the structure of our talk is as follows. We're going to start with a brief overview of our story. We're then going to move into an interactive Q&A in which we each ask each other some questions. And then finally, we're going to finish by each giving 3 top tips for parents of children and adolescents with an MPN. So we're going to start with our story. Alice has a long history of suffering from
migraines with Aura. She started having migraines when she was 9, and for many years it had a significant impact on her life at school and at university, and also our home life. Yeah, so I had migraines all through school, through my GCSEs and A-levels, and I eventually went to university, and unfortunately they continued there. They were regular and debilitating. I couldn't even walk up 3 flights of stairs to my lecture theatre without triggering a migraine attack, and so I decided to see a new GP in my new university town. And he listened to my story and he just said to me, Alice, this isn't right for a 20-year-old. I'm going to do a series of blood tests, which he did. Each time they came back with a slightly elevated platelet count in the 500s. And that led him to do a JAK2 test. And this was all happening while I was doing my university exams, so I had no idea what was going on. In the background, I started to do research about JAK2 positive diagnosis and what this might mean, and this led me to finding out about MPNs. And so I returned home after my exams. This is just before Christmas, and my mum had found somebody locally who was an MPN specialist. And the day after my 21st birthday, we had that appointment, and indeed I was diagnosed with an MPN. It was a really upsetting time. They didn't at that time know whether my migraines were related to my MPN, but I was started on clopidogrel, which is an alternative to aspirin. Given the uncertainty of Alice's diagnosis of whether it was ET or PV, I did more online research and found that in the UK, Professor Harrison was one of the leading experts. So we asked our GP locally if we could have a referral to Guy's Hospital. And that was really because of the diagnosis uncertainty, but also the rarity of MPNs in young people. So we found that Guy's was a centre which was specialising in MPN, but also potentially had other young people from across the country there. And so I find myself at Guy's. I had a series of tests which confirmed I had ET and not PV. And I felt really lucky to be at Guy's under the care of Professor Harrison and her team, who are an expertise, and also had lots of other young people there. So I didn't feel so alone. And thankfully, by taking clopidogrel for ET, I went from having regular migraine attacks to virtually no migraines at all. This was a big change to our lives, finding that migraine was a symptom of a MPN. And also, as we met more young people with MPNs, we discovered that many of them suffered from migraine as well. So it was very interesting for us. And we think it's probably likely that I've had an MPN for much longer, you know, potentially even from the age of 9 when my migraines started. But fast forward to now, I'm still on watch and wait. My platelet count's in the 600 to 700, so it's risen slightly over that time. And I take clopidogrel also in combination with aspirin now. I started that a few years ago to try and reduce my symptom burden. I get visual disturbances, head pain, fatigue. And I have found that adding aspirin has helped a bit, but I still would say that ET does have a big impact on my life. And I take amitriptyline as well to manage neuropathic pain in my head, which started during the COVID-19 pandemic. So we're now at a time where it's a balance between Alice managing her symptoms and also thinking about, you know, when it'll be the best time to start treatment, and maybe that would help with relieving some of the symptom burden. I think that's a real challenge, isn't it? Knowing when's the right time for intervention, especially when there's been some conversation around do you take something like interferon
to potentially prevent you transforming to a different type of MPN. So it's really difficult to know when that right time is, but I'm still just taking clopidogrel and aspirin. And I've adopted lots of self-help measures as well to try and manage my symptoms on a day-to-day basis. So that's things like keeping to a regular sleep pattern, taking a daily walk. I adopt an anti-inflammatory diet, drinking lots of water to stay hydrated. So it's really a case of managing it and living with this new normal of having an MPN. So we're now going to segue into a Q&A where we each ask each other some questions, which we hope you'll find interesting. So maybe I'll start by asking you the first question, which was, what was your biggest worry at the time of my diagnosis? The biggest worry at the time of diagnosis was that we knew so little about MPNs. We didn't even really know anything about blood cancer. Also, it was the question of when might this transform into something else, another MPN or indeed leukemia. And I think the main thing we worried about was what does this mean in terms of life expectancy, and it was a very worrying time. So my question for Alice is, the first question is, how did you navigate turning 21 and discovering you had an MPN? Yeah, I would really just echo everything you've said there about how scary it was at that time. You know, it's always a big milestone to turn 21, and I feel looking back, it was totally overshadowed by that appointment and being told that I had a blood cancer. That word obviously has particular connotations, and you're thinking, how do I fit into this with a kind of chronic blood cancer that doesn't quite fit that diagnosis, treatment, cure cycle that that you hear about. So on the one hand, it was a terrible time. But on the other hand, you know, it gave me a new lease of life because managing my MPN through clopidogrel stopped those debilitating migraines. And so I had a lot to be thankful for of getting that diagnosis. So my second question for you is, after being diagnosed with ET, did you do any further research about MPNs, and how helpful did you find those resources that you came across? I think it's fair to say that I'm constantly doing research and reading up on MPNs. The MPN charity has been a wonderful resource for accessing information on MPNs. And I also do consult Patient Power in the US, which has also provided a lot of helpful information. So my question for Alice is, how valuable have you found it to connect with other young people and indeed be part of the MPN Voice community? Yeah, I found it absolutely invaluable. You know, I can still remember that very first in-person patient forum that we went to, where I met another young patient, and I'm still in contact with him today. And it's just been invaluable to connect with him and other young people, you know, sharing our stories to diagnosis, our worries and concerns, helpful resources that we've come across, you know, sharing links with each other. And it really just combats that isolation of diagnosis, and you realize you're not going through it alone, and that there are people out there who are navigating the same journey that you are. So my final question is, what would you say the biggest challenges of caring for a daughter with an MPN? I think the biggest challenge is that it's the unpredictability of the symptom burden, in that Alice will go through periods where, you know, her health is better, and we get used to her in that kind of mode, and then she'll have a bad period. And it's the unpredictability of her health that is, you know, quite a challenge to sort of manage. And so my last question is, Alice, how do you cope with the uncertainty of the disease and what the future might hold? Yeah, so I would say it's changed over time. You know,
thinking back to that period directly after diagnosis, you know, the uncertainty was overwhelming, really, you know, not knowing how long I would have ET for, whether it could transform to something else more acute. But over time that's lessened, and I think practicing mindfulness, you hear about trying to stay in the moment, which is obviously, you know, something you do minute by minute. It's not easy, but that uncertainty and worry has lessened over time. There are certain periods when it becomes more acute if you're going through a difficult patch with symptoms and so on. But doing some small things like living healthily by going for a walk, eating healthily, feels like you have some agency. It can be difficult sometimes being branded as watch and wait, that you feel like you're a ticking time bomb waiting for something to change. But those things can help you feel like you have more control and maybe even delay or prevent transformation in the future. So we're going to finish now by each sharing 3 top tips that we've thought of for parents of children and adolescents with an MPN. So maybe I'll go first and say that my first tip would be to be an advocate for your child. You know your child best. If you think that you're not getting the best care, that the specialists you're seeing, maybe they don't specialize in an MPN, they're a hematologist more broadly, you know, don't be dissuaded from seeking a second opinion and finding the right clinical team that delivers the best care for your daughter or son. My top tip is to be patient with the unpredictability of symptoms, and recognise that you have to sometimes, you know, adapt your plans accordingly. My second tip would be to recognise that every young patient processes and comes to terms with their diagnosis differently and at different speeds. They may not want to talk about it with you or look at information that you've found at that particular time. And I think it's important to respect that and recognise that they'll come to you when they feel ready to talk about it. My second tip would be that it's worthwhile thinking about ensuring that your daughter or son gets some kind of disability support plan at university or college, or indeed in the workplace, so that reasonable adjustments can be made to make their life slightly easier. And my final tip is to be a source of understanding and support, you know, helping your child to navigate key developmental milestones like starting school or starting college, going to university, thinking about a particular career path, you know, really helping them navigate those things with this added challenge of processing a cancer diagnosis and managing a chronic disease day to day. And I think my final tip is to really think carefully about joining some kind of patient group or charity, because it is not only helpful for your son or daughter, but for you as a parent as well. And it's an ongoing sort of learning process that a patient group, you know, can help with. So thank you very much for listening to us, and I hope you found some of it helpful. Yes, thank you for listening. Bye-bye. Bye. A huge thank you to both Pam and Alice. A truly inspirational talk from them both. I might just also add that they, a couple of years ago now, they had published the MPN Voice recipe book, which is available on Amazon. And that book has got a lot of anti-inflammatory recipes and is a really good resource for MPN patients. It's now time for me to hand over to the clinicians, Claire, Jean-Jacques and Juan Carlos, who are going to answer questions. And we'll start with Claire. Thank you. Well, thank you very much, and huge thanks again. That was a wonderful video, Alice and Mum. I really enjoyed that. I learnt a lot. So we had a series of questions that were submitted, and actually it is still possible to put questions in the chat and we will try to answer them for you.
Probably I will speak only in English because my Spanish and my French is not so good, but my colleagues may speak in whatever language they like, of course. So I've tried to group the questions that were submitted at the beginning, and we'll try to pick any up in the chat. But Juan Carlos, I think we all discussed a little bit about this context of cancer or not cancer, but maybe you could say whether in Spain MPN is regarded as a cancer or not. Thank you, Claire. Yeah, I mean, you all know that these diseases are considered blood cancers according to the World Health Organization, and we tend to call them blood cancers in Spain as well. But as Pan has brilliantly explained, actually they are quite different from what we think about a normal cancer, because the clinical features and also the genetic features are very stable over the decades. Even we have to say that our treatment is mainly prevention of vascular complications, not treatment of the disease, which is completely curious in a cancer. So I would say, even if we name these diseases blood cancers, their behavior is completely different. Thank you so much. That was a great answer. Now, thinking about treatments then, maybe I could ask you, Jean-Jacques, we all touched a little bit on treatment, but perhaps I could ask you about, there was a question about whether even just a small blood clot would be an indication for treatment. C'est une très bonne question. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de petits caillots. Bien sûr, les caillots vont avoir des conséquences différentes suivant l'endroit où ils se produisent, et un caillot dans la circulation du cerveau va avoir beaucoup plus d'impact qu'un caillot dans la jambe, par exemple. Mais du point de vue de nos maladies et de leur traitement, le fait de faire un caillot, où qu'il soit, indique qu'il y a un risque d'en refaire un autre plus tard ailleurs, et donc impose en général que l'on commence un traitement pour faire diminuer les chiffres des cellules sanguines d'une part, en association bien sûr avec un traitement anticoagulant qui lui va prendre en charge le caillot en lui-même. Mais quel que soit le caillot, quelle que soit sa localisation, en général c'est une indication à commencer un traitement. Perfect. Thank you so much. And I'm so pleased that the translation is working well for me, and I hope it is working well for everyone else who's listening as well. So maybe I have to give myself a question now. And the question is actually a really good one. It's a couple of questions about specifically the platelet count. And the question is a few questions. One, does exercise affect the platelet count? And is there a best time of the day to take the test? And does the platelet count correlate with the amount of a mutation, or otherwise known as VAF, or variant allele frequency, or allele burden? So I think that normal exercise, such as you or I might do, unless you really do some very crazy exercise, should not really affect the platelet count. And it doesn't, as far as I know, but maybe my colleagues will correct me, vary much during the day. But there are some other things that can affect the platelet count for patients, such as drugs. Obviously, we use drugs to control the platelet count, but some other medications may interact or lower the platelet count. An infection may push the platelet count up, and very relevant for patients with polycythemia vera, iron deficiency, such as induced by removing blood or phlebotomy, can also raise the platelet count. Now, about the VAF, or the quantity of mutation, I think it's difficult to answer directly whether that's really affects the platelet count, but diseases can look a little bit different according to the type of mutation. So
Juan Carlos, there's a question for you now about CALR mutated ET. And the question is really specific. What about the use of aspirin for CALR mutated ET? So maybe you could start the question by talking about why we know that aspirin is important, especially for JAK2 disease, and then some differences with CALR. And of course, it's fine to speak in Spanish if you wish. No, it's fine to talk in English because in our we were very few people in the Spanish box, so I think it's better to talk in English, make the effort. No, yeah, in several studies in Europe and also in Spain, we have tried to see the balance of using aspirin in different genotypes or different MPNs with the different mutations. So you all know that aspirin is very good in preventing thrombotic complications and also in treating microvascular symptoms, such as the ones that Pam has told us about the migraine and this headache and these sort of things. So the general recommendations to use aspirin in the majority of the patients, but what we saw with the calreticulin patients is that here the thrombotic risk is very low, especially if there are not concomitant thrombotic vascular risk factors or not symptoms. And you have also some slight increase in the bleeding risk. So for these patients without vascular risk factors, having a calreticulin mutation, ET, we do not recommend in general the use of aspirin because of this balance of bleeding and thrombotic prevention. Is it clear? I don't know, Claire, if Yes, I think it's very clear, and I think that some of us might still use aspirin, some of us might not. In my practice, I sometimes would still use it because maybe the patient in front of me also has diabetes, for example, or already had a blood clot. So, but we are a little bit more worried, exactly as you said, quite rightly, that there may be a bit more bleeding with CALR mutated patients. Jean-Jacques, any thoughts from you on this? No, I agree. I think we have this balance between symptoms. Some symptoms are very sensitive to aspirin, and in some patients that aspirin is very useful. In others, according to these mutations, sometimes you may induce more bleeding than benefit. So yes, this has to be balanced and assessed with the patient after starting aspirin, I think. Okay, perfect. Now, a question for you, maybe a couple of questions actually. Of course, you are the person who in the world has really pushed forward the field with regard to interferon. And this is really a big impact for us and for patients. So I wondered though, if you could talk about what do we know about the indication for interferon? Should we just use for everyone, or should we only use for high-risk patients? I'd say this is really a big question of our time. And then maybe what do we know about long-term impact of interferon, especially for children? Complicated questions. Thank you very much. Yes, you're welcome, but you're more than capable to answer them. Okay. Certainly not every patient should receive interferon. There are some clear contraindications, especially psychiatric or psychologic contraindications, autoimmune diseases, etc. So there's a series of contraindications, obviously, that in which we should not use interferon. Then I think we have a balance. Interferon has more visible adverse events or adverse effects, reactions than hydroxyurea, for example. So if your aim is to maybe reduce this famous allele burden you mentioned before, meaning that you look at a very long-term endpoint with these diseases, of course, yes, you have to start first interferon and then
adapt your treatment. If the aim is more to control the symptoms, avoid the clots we mentioned, then hydroxyurea may be also a very good option. So it really depends on each patient's profile. Age can be one of the characteristics, and we are discussing more about young patients here. So clearly, in younger patients, you want to have a more deep impact on the long term. So you will first start maybe interferon. In older patients, where you want to be safe and not harm, not induce adverse events, you will maybe prefer hydroxyurea. So yes, I would say, why not try interferon if there's no contraindication? And if the tolerance is not good, then switch to hydroxyurea, because you may first see these benefits on the long term. On the other hand, you ask for long-term toxicity. I would say that usually what we see in terms of adverse reaction to interferon is mainly at the beginning of the treatment. And after 1 or 2 years of treatment, usually we don't see any new toxicity and there's nothing really new happening. So the tolerance is quite easily assessed within the first couple or 6 months after starting treatment. And once you pass this, you don't see more adverse events than what you see at the beginning. Maybe I could just try to answer a question about long-term risks of anticoagulation, if I understood one of the questions that's put in the chat. So actually, the long-term risk of anticoagulation is really related to bleeding events. Some of our newer anticoagulants, known as DOACs or NOACs, such as edoxaban or rivaroxaban, they are very new, but there's very little reason to believe that they are not so safe. Now, a little bit random in terms of the question to you, Juan Carlos. I want to ask about monitoring for progression and how should we monitor for progression? Sí, bueno, un primer concepto que yo creo que es importante en estos tiempos es que las visitas periódicas en persona son importantes, aunque se pueda hacer alguna visita telefónica, pero que las visitas en persona son muy importantes, porque en gran medida en las entrevistas, en lo que te dice el paciente y en la exploración física, ver si ha crecido el bazo o no, ahí ya tienes unas claras señales de si la enfermedad está estable o no. Y luego con los parámetros del hemograma tienes muchísima información. Yo creo que la mayor parte de la información acerca de la estabilidad de la enfermedad viene sencillamente de estas pruebas sencillas. Ver al paciente, hablar, explorarle la barriga y un hemograma, sin necesidad de ecografías, TACs, biopsias de médula ósea ni nada de esto. Y luego hay una segunda parte que son los estudios genéticos o moleculares, que yo diría que están más en el campo de la investigación en general, pero que sin duda nosotros que estamos en centros de referencia, pues tendemos a utilizarlos más porque nos pueden dar algunas pistas, ¿no? Cualquier elevación o descenso significativo de la carga alélica de la mutación, driver o conductora, puede tener correlación con lo que le puede pasar a esta persona o lo que estamos viendo en el hemograma, ¿no? O la aparición de algunas alteraciones genéticas adicionales que no estaban al principio, ¿no? Nos pueden servir de alarma, ¿no? Pero las dos primeras, lo digo porque en gran medida, pues muchos de vosotros estáis seguidos de esta forma, hemograma, exploración física y anamnesis, es suficiente, ¿no? Great. And may I just ask about mutation testing and how often do you think that mutation testing is important? And is a change in the amount of mutation important? Sin duda, los tendemos a utilizar mucho más. Con respecto a las mutaciones driver o conductoras, nuestra tendencia ahora es, cuando pensamos que hay un tratamiento capaz de reducir la carga alélica,
como ha comentado Jean-Jacques, el interferón sería el prototipo de este tipo de tratamientos. Hacemos una determinación cuantitativa basal y luego anualmente para ver si hay un descenso o no. Y la técnica, digamos, más de los últimos años, que son los estudios de secuenciación masiva o NGS, Next Generation Sequencing, em, particularmente en pacientes jóvenes, tendemos a hacer estudios iniciales, basales, para hacernos una idea del perfil genético global. Y estos en general, si no hay ningún cambio clínico, no se suelen repetir, ¿no? Por lo menos en la inmensa mayoría de los pacientes. Jean-Jacques, could you comment about the role of testing for mutations? And then I see a question, I think, in the chat about, does interferon also work for calreticulin positive disease? Oui, alors nous aussi, on suit la mutation en la mesurant, pas juste si elle est présente ou pas, mais en mesurant la quantité de mutation dans le sang, environ une fois par an ou tous les 2 ans, quand il n'y a pas de signe particulier qui évoque un changement de la maladie, juste pour voir ce qui se passe et si celle-ci augmente ou diminue au fil du temps, notamment avec les différents traitements qu'on peut proposer. Et excuse-moi Claire, j'ai oublié la deuxième partie de la question. I can't remember. Oh yes, does interferon work for calreticulin Ah oui. positive disease? Yeah. Merci, pardon. Oui, nous avons montré que l'interféron pouvait également diminuer la quantité de mutation calréticuline, mais c'est beaucoup plus long et plus difficile en général que la mutation JAK2. Et il n'y a pas, dans notre expérience, de vraie corrélation entre la diminution de la quantité de mutation calréticuline et l'évolution clinique de la maladie au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu plus compliqué, je pense, avec la mutation calréticuline, mais on peut aussi observer une diminution avec l'interféron de toutes les mutations connues, JAK2, calréticuline ou MPL. Great. And I like asking questions because I get to ask all the difficult ones to my lovely colleagues. So Juan Carlos, just to come back to you, do you think there's good evidence that any of our current treatments affect progression of disease? Because I know this is something that we worry about most, and it's something that we worry about a lot for our young patients, but we also do worry about long-term effects of treatment. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? El Holy Grail, ¿no? Eso es yo creo que tenemos muy buenos tratamientos para el control de síntomas y prevención de complicaciones, pero para detener la prevención de la enfermedad, esto es lo crucial y tenemos poco, ¿no? Yo creo que los únicos datos de algún fármaco que puede facilitarlo es el interferón. Claro, se requiere mucho tiempo de seguimiento para poder evidenciar este efecto y realmente se han realizado estudios de varias décadas de seguimiento para poder tener los primeros datos, ¿no? Pero yo creo que el interferón sí que puede ser un agente capaz de esto, ¿no? En base a la disminución de la carga alélica mutada, que si bien en estas enfermedades puede haber otros subclones o otras pequeñas poblaciones de células que tengan esta alteración, que a lo mejor también son reducidas por el interferón, pero constituye la clona fundamental, ¿no? Pero bueno, también todos nosotros estamos participando en muchos ensayos clínicos con combinaciones de fármacos que son prometedoras. Lo que pasa es que los datos siempre son muy iniciales, a veces los ensayos clínicos no tienen suficiente seguimiento, se hacen a muy corto plazo y ya veremos, ¿no? Pero desde luego, sin duda, para la próxima década este es el objetivo a cumplir, ¿no? Detener la progresión de estas enfermedades, ¿no? Okay, perfect. I totally agree with everything you've said there, and you speak very wisely about this. And Jean-Jacques, I think there's another question about additional mutations. Maybe we can ask you that question, and then we'll probably move to close the questions at this point. Yeah. Oui, absolument. Et il y a une question demandant si les patients qui ont une très faible charge allélique de la mutation JAK2, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres mutations cachées
derrière. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, j'ai quelques patients qui ont une très petite quantité de mutations JAK2 qu'on retrouve parfois chez des sujets normaux, notamment chez des patients, enfin chez des pas des non malades, des gens dans la population générale. On peut retrouver des toutes petites quantités de mutations de JAK2, par exemple, et qui n'expliquent pas forcément la maladie. Et parfois, effectivement, on retrouve d'autres mutations par des techniques qui testent un grand panel de mutations et pas simplement les 3 principales. Donc, on a ces techniques maintenant qui, sur une prise de sang, permettent de détecter 40, 50 mutations différentes qui vont parfois nous aider pour le diagnostic, nous servir également comme point de suivi comme pour les autres mutations, et certaines vont aussi nous indiquer une maladie plus à risque ou moins à risque d'évoluer rapidement vers des formes plus agressives comme la myélofibrose. Donc oui, c'est un test qu'il est utile maintenant de demander car il apporte des informations importantes. Okay, that's perfect. Thank you very much. Now, I would like to thank everyone for answering these questions and my colleagues for doing such a great job. But in closing this medical question and answer, I want to come to each of you and ask you, what is your hope and excitement for the future for MPN? And I'll come first to you, Juan Carlos, and then to you, Jean-Jacques. And maybe you could also include some closing comments from you each, because you've both made such a big contribution to this webinar. So, Juan Carlos. Muchas gracias, Claire. Bueno, mira, yo espero que en los próximos años se fortalezca un poco la inmunoterapia para los pacientes con mutación de calreticulina, bien sea con los anticuerpos específicos, bien sea con algún CART, que también había alguna pregunta al respecto de esto, ¿no? Yo creo que esto lo veo a corto plazo. Y también creo que vamos a disponer de combinaciones que van a dar algunas pequeñas señales de que somos capaces de disminuir la clona mutada. Y en qué medida esto tendrá un impacto en la progresión de la enfermedad lo veremos. Yo soy ahí, digamos, más reticente de que vaya a haber grandes avances a corto plazo. Pero bueno, esto es un poco como lo veo ahora mismo. And any closing remarks from you, Juan Carlos, about this webinar? Thank you so much for being. Bueno, Claire, pues me ha parecido una webinar súper interesante, súper entretenida con este modelo, verdaderamente paneuropea o global, y he estado encantado de participar con vosotros. Muchas gracias. Thank you so much. I'm really grateful to you because I know you gave a lot of time to sort out the avatar, etc. Jean-Jacques? Yes, oui, pardon, en français pour que la traduction soit correcte. S'il vous plaît. Merci. Comme Juan Carlos, je suis très excité des rebondissements qu'on attend avec les immunothérapies, mais qui va concerner effectivement les patients, le groupe de patients avec mutation calréticuline et pas tous les patients. On a aussi, pour les patients avec la mutation JAK2, des traitements maintenant qui vont être spécifiques de la mutation JAK2 qui s'appelle V617F, puisque les anti-JAK2 que nous avons actuellement bloque le JAK2 normal comme le JAK2 muté. Et peut-être qu'en ayant des médicaments qui vont bloquer uniquement le JAK2 muté en épargnant le JAK2 normal, on aura moins d'effets indésirables d'une part et peut-être aussi des traitements qui seront plus actifs sur le long terme pour éradiquer la maladie. En gros, on attend encore ces traitements potentiellement curatifs, mais c'est vrai qu'on fait de grands progrès déjà pour les traitements qu'on a actuellement et je pense que on a de grandes perspectives à venir dans les prochaines années, j'espère, pour les patients. Et pour conclure aussi, j'ai été ravi de participer à ce webinaire. Merci beaucoup aux 2 associations qui l'ont organisé avec l'énorme travail que ça représente. Un peu de frustration parce qu'on aimerait toujours continuer plus longtemps ces discussions, répondre à plus de questions, mais je pense qu'on aura probablement, j'espère, d'autres occasions. Merci Claire d'avoir mené comme chef d'orchestre ce webinaire d'une manière fantastique comme d'habitude. You think I conduct? I don't think so. I just take the opportunity to ask my colleagues the more difficult questions. So
I am very optimistic for the future for these diseases. Working in this field for more than 20, maybe let's say 25 years, I see big changes for our patients. I'm hopeful also for the therapies that both of you mentioned, CALR and JAK2 targeted therapies, but I'm also hopeful of learning more about biology. And we do that by collaborating globally, ourselves, clinicians, scientists, patients, but also pharmaceutical companies. And I think we do that really well in the MPN field. I'm also super hopeful of technology, and we saw some amazing technology this evening with each of us speaking in different languages. So I want to thank everyone who's been involved. A special shout out as well to Alice and Pam. That was an amazing conversation between the two of you, and to the whole teams who've been involved in the background. So from the medical team now, thank you so much, and to pass over to the people who've been doing the real work behind the scenes. Thank you. Karen would be talking about this, but this is a wonderful little book which you can get on Amazon, and it really does explain to children and their families what an MPN is. It's now available in French and English, and soon to be published in both Spanish and German. Please follow the link below, and then you will be able to get a copy. I highly, highly recommend it. Now, if you've enjoyed this webinar, which I think has been just amazing, and you know, as Claire's just said about technology, being able to hear presentations in different languages, it has just been one of the most informative and great webinars that we've done. You know, we'd be very grateful if you would support us, and if you feel that you can, please visit our Just Giving page and give us a donation. That will help keeping these kind of webinars and forums going. Also, we would be really, really grateful for your feedback, because it just helps us in planning for the future. But in truth, I owe a lot to my friend and colleague, that little cup of coffee in Warsaw, Karen. Never did we dream that this would happen. And I have to thank everybody, all the clinicians and everybody in the background. Too many to name, but they know who they are. I'm really, really grateful to you, and I look forward to working with our French friends again. Thank you. Alors, moi, je vais très rapidement vous rappeler qu'il y a ce petit livre en français qui est donc « Dis maman, c'est quoi une ENMP ?» Ça vous permettra d'expliquer à vos enfants, petits-enfants, mais aussi quelquefois à vos conjoints qui ne comprennent rien ou qui ne veulent pas comprendre, parfois on ne sait jamais. Et puis, je voulais surtout remercier Nona, Maz, Charlie, toute l'équipe géniale de MNP Voice, et puis tous les médecins, voilà, c'était génial. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, merci, voilà, je crois que ça veut tout dire. Et puis, prenez soin de vous, prenons soin de nous, médecins compris, parce que nous, on a besoin de médecins qui soient en forme. Je vous souhaite une délicieuse soirée et j'espère à très bientôt.